La imagen, jóvenes. Sí, doctor. Entonces, hoy día hacemos la clase referente a los ganglios basales. En otros textos está referido como núcleo de la base. ¿Sí? Por eso, aquí, en esta parte de aquí, dice ganglio basales o núcleo de la base. Es que cuando encuentren su texto, no piensen que es una cosa diferente. Son dos cosas. Unos autores prefieren llamarlo como ganglios y otros como núcleos. Lo que dicen como ganglios no es, dicen, lo que dicen son núcleos y no son ganglios. Dice, a ver, mira, los ganglios de la raíz posterior no se parecen, entonces ¿por qué le vas a poner un nombre igual? Por eso prefieren llamarlo como núcleos. Pero para nosotros ya sabemos que lo usan indistintamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué son esos ganglios de la base o núcleos? Son grupos de neuronas, pues se llaman núcleos. Son cuerpos de neuronas que están ubicadas ¿dónde? En la corteza no, son subcorticales, que están entre la corteza y el tálamo, pues en el núcleo de la base. ¿Qué cosas son esas acumulaciones? Dice, son acúmulos, son juntas de células nerviosas que se hallan en la base del cerebro, dentro de una estructura denominada telencéfalo. ¿Qué funciones tiene esta estructura? Tiene funciones motoras y no motoras. Dentro de las funciones motoras se encuentra que interviene en la planificación e iniciación de los movimientos voluntarios. Así que no es tan simple hablar de primera neurona piramidal y segunda y el movimiento se ejecuta. No es así. El movimiento es mucho más complejo. Se inicia una parte y tiene que coordinar con otras partes del cerebelo, el área, con los núcleos basales, con los núcleos del equilibrio, de la visión incluso. ¿Sí? Entonces, en el hecho de una orden motora tienen que intervenir varios factores. Dentro de las primeras se encuentra la planificación e iniciación de los movimientos, función motora y no motoras. Vamos a ver funciones de otro tipo que tiene. Dentro de las funciones no motoras se cuenta cuál es la regulación del sueño. Entonces, las motoras están encargadas de que de planificar e iniciar el movimiento. Funciones no motoras en la regulación del sueño, en la regulación del sistema nervioso autónomo, en la regulación de nuestra conducta y en la regulación de nuestro estado emocional. En general, en esas acciones intervienen los núcleos de la base. Su expresión de que estos núcleos de la base están en falla, están en deficiencia o en exceso. ¿Sí? Ahí tenemos las enfermedades más características por afectación de estos núcleos de la base. ¿Sí? Tenemos problemas, si hablamos de movimiento, tenemos problemas hipocinéticos y problemas de hipercinesia. De problemas de hipocinéticos, el Parkinson, en la cual la discinesia, el paciente está desacelerado, diríamos, ¿sí? Y de hipercinesias, el hemibalismo, la corea, la tetosis, ahí más bien los movimientos están exagerados, están aumentados, entonces su expresión desde el punto de vista motor es en trastornos hipocinéticos e hipercinéticos. Incluye movimientos involuntarios. Claro, no, tú no los planificas, tú no los ordenas, aparecen sin tu deseo, así como alteraciones en el tono muscular. ¿Cuáles son los componentes de estos ganglios de la base o núcleo de la base? Aquí está, ¿sí? Localización. ¿Dónde está? Entre la corteza cerebral, ¿sí? Y la base del cerebro. Aquí está la base del cerebro y sus pedúnculos mesencefálicos. Estos son los núcleos de la base. Está constituido por las siguientes estructuras: la amígdala, el cuerpo estriado con sus componentes núcleo caudado. Ese núcleo caudado tiene sus componentes cabeza, cuerpo y cola. Y el núcleo lenticular, que está constituido por el putamen y el globo pálido. El putamen y el globo pálido. ¿Sí? Aquí está el núcleo, la cabeza este sería el cuerpo del núcleo caudado. Luego vamos a ver muchos cortes. Otras estructuras de importancia que están aquí constituyendo los núcleos de la base viene a ser la sustancia negra y el núcleo subtalámico de Lewis.
el cuerpo estriado, dice, se ubica fuera del tálamo. Aquí tenemos el tálamo, ¿no? Y está dividido casi por entero por una banda de fibras nerviosas. Ahí está la banda de fibras nerviosas. Aquí está la banda de fibras nerviosas, que es la cápsula interna. En el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Núcleo caudado y núcleo lenticular. La unión de los núcleos caudado, putamen y globo pálido forman el llamado cuerpo estriado. Aquí desde otro lado observando, ¿sí? Cuerpo estriado, ¿sí? Los constituyentes, el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido hacia el interior, núcleo subtalámico, sustancia negra. El núcleo caudado, ahí está, en cabeza, el de color verde, cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? La cabeza, dice, se adelgaza, se va adelgazando para formar el cuerpo, que va a describir una curvatura superior y posterior en el suelo del cuarto ventrículo, lateral rodeando el extremo posterior del tálamo. La cola se va hacia adelante en el techo de la prolongación del ventrículo del óvulo temporal. Entonces, ese es el trayecto del núcleo caudado. Cabeza, cuerpo, cola y termina prácticamente en el núcleo amigdalino. Y las otras estructuras, ahí está el putamen, el globo pálido en su parte medial y en su parte lateral. Víctor, disculpe que lo interrumpa, pero creo Sí. que no está grabando en la clase. A ver, volvamos. ¿Ya regresó la imagen, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Ahora sí se está grabando, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el núcleo caudado. Este es un corte, según en anatomía, lo han visto, hacen cortes en el encéfalo, en el tronco encefálico, pero no es el corte donde uno se le ocurre, ¿no es cierto? Son cortes ya clásicos, y esos cortes clásicos toman referencia a ciertos puntos para hacer el corte, porque a través de esos cortes tú vas a saber estructuras que a ti te interesan. No es que yo corto aquí, no es como cortar un queso de la tajada que quiero, me corto, ¿sí? No son cortes ya estándares. Este es un corte de fleshing, ¿sí? Aquí podemos ver la cabeza del núcleo caudado. Sobresale, dice, en la pared externa de la prolongación. Aquí está el ventrículo lateral. Dice, esta prominencia se pierde, esta cabeza del núcleo caudado degenera, se pierde cuando el sistema nervioso empieza a degenerar. Y cuando esta estructura ha degenerado, se encuentra el cuadro clínico, la manifestación clínica del paciente viene a ser la Corea de Huntington. Esa es su expresión del daño de esta cabeza del núcleo caudado cuando esto ha degenerado. Luego tenemos otra estructura que se llama, tiene el nombre como putamen, dice, es una estructura redonda ubicada en la base del cerebro. En unión al globo pálido van a conformar el núcleo lenticular y viene a ser la parte, dice, más externa de los ganglios basales. El putamen es de color gris y está compuesto por cuerpos neuronales, lógico, si son núcleos, están constituidos por cuerpos neuronales. ¿Cuál es la función del putamen? Regular los movimientos motores. Otra función, principal regulador de la dopamina. Libera neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico, la acetilcolina, la encefalina, la sustancia P. Recibe fibras cuyos neurotransmisores son la serotonina y el glutamato. Dentro de este
cuerpo estriado existen diversos tipos de neuronas. Neuronas espinosa intermedia, neurona no espinosa gigante, neurona espinosa intermedia. Aquí no nos metemos, simplemente vamos a la estructura ya, no a la especificidad celular, ¿sí? Que no nos complicamos más la vida. Dice, el 95% de la población neuronal del estriado son neuronas espinosas medianas, suficiente, y nos quedamos. ¿Sí? El globo pálido es uno de los 3 núcleos que forman los núcleos de la base. Transmite información desde el putamen y el caudado hacia el tálamo. Se llama así por presentar axones bien mielinizados. Este núcleo parece como una cuña que se dirige en sentido medial del núcleo lenticular, el cual se va a dividir en la porción externa o interna a través de una lámina medular medial o interna. Ahí está nuevamente el corte Flesing, la cabeza del núcleo caudado. Aquí tenemos la cápsula interna, por donde están transcurriendo axones, ¿sí? De la vía piramidal, vía sensitiva, piramidal, la vía geniculada, ¿sí? Aquí tenemos el putamen. Aquí tenemos la cola del núcleo caudado. Aquí está el tálamo, el globo pálido con su parte externa y su parte interna. Aquí el putamen, brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Otra estructura que está ubicada a este nivel es la denominada sustancia negra, por el color que tiene. Está constituido por neuronas bien circunscritas que producen una sustancia llamada dopamina. Y esa dopamina es básica para el aprendizaje y tener una conducta orientada a la adecuada, a la que corresponde. Entonces, la sustancia negra productora de dopamina, y esa dopamina es vital para el aprendizaje motor, para el aprendizaje de tus habilidades motoras y una conducta orientada, definida. Aquí, más o menos, un resumen de cada una de ellas. Dice, la sustancia negra es un microregulador del cuerpo estriado a través del neurotransmisor llamado dopamina. Cuando estas neuronas de la sustancia negra se han destruido, han desaparecido, mueren neuronas dopaminérgicas. Esta microregulación desaparece y al ya no haber la dopamina producida por la sustancia negra, empieza a aparecer las manifestaciones del Parkinson. Entonces, casi en resumen diría, sustancia negra, productora de dopamina que regula los movimientos voluntarios. Sustancia negra dañada, menor producción de dopamina, ¿sí? Aparición de movimientos involuntarios. ¿Qué cuadro más característico? ¿Sí? La hipocinesia del Parkinson. El cuerpo estriado es la principal vía de ingreso de datos hacia los ganglios basales. Es la principal vía de ingreso de datos hacia los ganglios basales. A su vez, este cuerpo estriado recibe información de la corteza cerebral. Ahí nos estamos dando cuenta que esos núcleos basales están recibiendo información ¿de quién? De la corteza cerebral para la organización de los movimientos voluntarios. Hace muchos años se pensaba vía piramidal independiente y vía extrapiramidal, núcleos basales independientes, cada uno trabajaban por su parte, indistintamente, no se comunicaban, pero con esto estamos viendo que no es así, sí hay una coordinación. Los ganglios basales son centros primarios para el control motor involuntario. ¿Qué regulan los ganglios basales? Nuestra postura y el tono muscular. También están involucrados en la regulación o el procesamiento de nuestras emociones y las funciones cognitivas. ¿Qué cosa es la dopamina? Producida indudablemente por neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Se divide en diversas funciones. La dopamina entonces interviene en qué cosa? En regular los movimientos, ya estamos viendo aquí en el Parkinson, en el comportamiento emocional y de las funciones relacionadas con la corteza prefrontal. Entonces, y si está relacionado con la corteza prefrontal, interviene en qué cosa? En la cognición, en la memoria, el comportamiento, el pensamiento abstracto,
las partes emocionales, ¿sí? Y especialmente nuestras respuestas emocionales ante situaciones de estrés. ¿Qué cosa viene a ser el Parkinson? De aquí viene jalado, ¿sí? Es una enfermedad neurodegenerativa. ¿De quién? De las neuronas dopaminérgicas que están donde en la sustancia negra, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta esta patología? ¿Sí? Es una enfermedad neurodegenerativa crónica que avanza irremediablemente, que da por resultado un temblor de reposo y una dificultad general del movimiento. Lo que hemos visto en la práctica y hemos visto cómo se moviliza un paciente, la motilidad, el caminar de un paciente con Parkinson, ¿no es cierto? ¿Sí? El núcleo subtalámico, dice, el núcleo subtalámico ubicado en la región subtalámica que se encuentra en los primates humanos, porque somos los más evolucionados en la escala zoológica, es un centro integrado a varios centros y núcleos motores. Función que tiene, función inhibitoria. Cuando este núcleo subtalámico se daña, aparece el hemibalismo. También lo tuvimos oportunidad de ver en las prácticas un movimiento de hemibalismo. ¿Y en qué consiste ese movimiento de hemibalismo si es del miembro superior? Dice, son movimientos amplios de la cintura escapular de un solo lado, ¿sí? E incontrolables. Puede ser esto del hombro, puede ser de la cadera, ¿sí? Más notorio es cuando son del hombro, ¿sí? Y de los segmentos proximales, que semeja a una persona que está por lanzar bala, ¿sí? No disparar, sino de esas actividades físicas, lanzamiento de bala, disco, jabalina, ¿sí? En este caso se refiere al lanzamiento de la bala, donde la persona hace movimiento de rotación del hombro para ganar fuerza y pues lanzar. Su expresión clínica es en el lado opuesto de la lesión. Su tálamo está ubicado, subtalámico, pues, porque nos está indicando que está debajo del tálamo. Debajo del tálamo y arriba de la sustancia negra, conectado a ambos globos pálidos. Sus fibras son las únicas excitadoras de las vías de los núcleos basales. Su neurotransmisor, el glutamato. Recibe aferencias. ¿Qué aferencias recibe? Córtico estriadas. O sea, de la corteza hacia dónde? Hacia cuerpo estriado. ¿De la corteza de qué parte? Si estamos hablando involucrados en la parte motora, área 4, con el homúnculo motor. Y área 6 al neoestriado. Tálamo estriadas. ¿Sí? Es fácil deducir, desde el tálamo está enviándole fibras al cuerpo estriado. ¿Sí? ¿De dónde? Del centro mediano interlaminares y dorso medial van a ir al núcleo estriado. Hay otras fibras aferentes de la sustancia negra al cuerpo estriado. Del núcleo gris van fibras hacia el núcleo caudado, al putamen y algunas al globo pálido. Las interestriatales entre ellas mismas se van comunicando entre los núcleos de ella misma. ¿Sí? Un segundo, por favor, joven. Cielo. Cielo. Aló. El doctor Sánchez me está reemplazando. El doctor Sánchez. Sí. Entonces, las fibras, ¿sí?, van de un núcleo al otro y las fibras rubro subtálamo estriatales. Estamos en comunicación jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. Ya, seguimos. Cierto. Entonces. Muy bien. Entonces, reiterando, esas conexiones del cuerpo estriado, fibras aferentes, córtico estriado, dice, todas las partes de la corteza envían axones, todas las partes de la corteza envían axones a una parte específica, al núcleo caudado y al putamen. La mayoría de estas proyecciones son del mismo lado de la corteza. Las aferencias que más llaman la atención, ¿sí?, las más voluminosas, provienen de ¿dónde? De la corteza motora y de la corteza sensitiva. El principal neurotransmisor de esta estructura viene a ser el glutamato.
de las conexiones córtico-estriadas. Dice, desde las áreas corticales, motora, primaria, premotora, sensorial, somática, van a llegar al putano. Desde el lóbulo frontal, parietal, pues decía en la lámina anterior, de todas las partes de la corteza, van a terminar en estos núcleos basales. Aquí no está diciendo, fíjate, de las áreas corticales, motora, primaria y premotora, van al putano. Desde el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, ninguno de los lóbulos se salvó. Va a mandar conexiones al núcleo caudado. ¿Sí? El neurotransmisor de estas fibras córtico-estriadas son fibras colinérgicas. ¿Qué está diciendo? Que su neurotransmisor es la acetilcolina. Conexiones negras son fibras, dice, dopaminérgicas. Se originan en la sustancia negra y se dirigen al putamen y núcleo caudado. Son las conexiones nigroestriadas. ¿Sí? Son neurotransmisor, la dopamina. ¿Son excitatorias? No, son fibras inhibitorias. Existe otra fuente de proyecciones, dice, ¿sí? Son los de los núcleos talámicos al cuerpo estriado. ¿Cuáles son esas? El centro mediano y el parafascicular, que están ubicados en la parte medial y centro mediano. Dice, como estos núcleos, o sea, los núcleos talámicos, reciben aferencia de la formación reticular, o sea, estos talámicos están recibiendo información de la sustancia reticular que está viniendo del tronco encefálico, este circuito permite la formación reticular modular indirectamente la actividad de las neuronas del cuerpo estriado. Otra fuente de las aferencias al cuerpo estriado son las fibras o las proyecciones nigroestriatales del mesencéfalo. Neurotransmisor, la dopamina. Función inhibitoria. Esto ya lo mismo, ya lo comentamos, función inhibitoria. Las fibras nigroestriadas, función inhibitoria. Las fibras estriadas del tronco cerebral, función inhibitoria. Aquí pasemos esto. Entonces, fibras aferentes, resumen, las principales, fibras córtico-estriadas, tálamo-estriadas, nigroestriadas. Reciben información, correcto, se quedan con la información, no, tienen que devolver pues la respuesta. No dice recepcionan información, dice sirve para integrar información. ¿Integrar qué quiere decir? Recibir información y dar respuesta. Y la respuesta la va a dar a través de estas fibras eferentes. Son entonces fibras estriopalidales, del cuerpo estriado al globus pálido. Fibras estrio-negras, del cuerpo estriado a la sustancia negra. Las conexiones estriopalidales son fibras que nacen en el putamen y el núcleo caudado llevan las señales a los núcleos del globo pálido. La sustancia negra y los núcleos subtalámicos. Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas e inhibitorias. Poseen múltiples conexiones con el cuerpo estriado. Estas neuronas del núcleo subtalámico son glutaminérgicas y excitatorias. Diferencia, las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas inhibitorias. Las neuronas de los núcleos subtalámicos utilizan el glutamato como neurotransmisor y son excitadoras y tienen conexiones con el globo pálido y la sustancia negra. El núcleo ubicado en la región subtalámica propia del primates y humanos, centro integrado de varios centros nucleomotores, su función es inhibitoria. Cuando se lesiona este núcleo subtalámico, habíamos mencionado, se da hipercinesias y dentro de esas hipercinesias está el hemivalismo, donde en el lado opuesto de la lesión. Entonces, aquí tenemos núcleo subtalámico con las estructuras que recibe las aferencias, con el neurotransmisor que se está comunicando. Si es córtico subtalámica, el glutamato. Si es del globo pálido con el subtálamo, glutamato. Si es el tálamo con los talámicas, el glutamato.
Si es la sustancia negra con el núcleo subtalámico, la dopamina. Si es la sustancia reticular con el subtálamo, es la serotonina. Y la salida del núcleo subtalámico hacia la sustancia pálida utiliza como neurotransmisor el glutamato. ¿Cuáles son las funciones motoras de los núcleos basales? Dice, función de los ganglios basales, función motora, ejecución automática del plan motor aprendido. ¿Qué me está diciendo? Que ahí, cuando has aprendido a manejar bicicleta, ahí ha quedado guardado. Y la próxima vez que vas a montar bicicleta, de esta parte interviene en que tú hagas ese movimiento automático, porque cuando aprendiste a manejar bicicleta, varias veces te caíste, después ya se hizo automático, se volvió casi un reflejo. La siguiente vez ya te subes hasta el vuelo, manejas sin manos, ¿sí? Sin mirar, ya está aprendido eso. Entonces, ¿en qué interviene el ganglio basales? En la ejecución automática de ese plan motor de escribir, hablar, manejar un vehículo, manejar una bicicleta, aprender un artefacto, ¿sí? Que ya está aprendido, lo vas a realizar en forma automática. Dice, a medida que vas aprendiendo un movimiento, los ganglios basales toman la función de ejecutar de modo automático la destreza aprendida. Todas las manualidades quedan guardadas ahí, el operar, el caminar, el saltar, el correr, ya se realiza en forma automática porque ya lo aprendiste. ¿Qué otra función tiene? Preparación del movimiento. ¿Qué otra función tienen los ganglios basales? Fijación visual. Tú cuando vas a realizar una actividad motora, tus ojos ya se fijan a dónde vas a llegar, cuál es tu objetivo. Si no, nuestros ojos son como nuestros bastones, que permiten afinar nuestro movimiento y darnos seguridad en hacerlo. Otras funciones motoras, ¿sí? Enviar mensajes al lóbulo frontal, responsable de muchas informaciones respondiendo a las órdenes. El putamen coordina comportamientos automáticos. El globo pálido recibe información desde el núcleo y el putamen. La sustancia negra controla los movimientos de los ojos en forma automática. Aquí la realización de un movimiento parece que fuera simple. Primera neurona, ¿sí? Que está en la corteza cerebral vía piramidal, área 4 de Brodmann, homúnculo motor, y aquí en la médula estaría la segunda neurona. El camino no viene así, ¿no es cierto? Y aquí está simplificado. Interviene el cerebelo en la ejecución del movimiento. Para eso está recibiendo, aquí me faltarían muchas flechas para indicar que la corteza ya le comunicó al cerebelo y está diciendo voy a ejecutar tal movimiento. Ayúdame para organizarlo. Intervienen también los ganglios basales. De toda esa coordinación entre ganglios basales, estímulos vestibulares, visuales, el cerebelo, información propioceptiva inconsciente, la vía consciente propioceptiva, al final desemboca en la orden hacia la motoneurona espinal, que está en el asta anterior, las motoneuronas alfa, porque las gamma están referidas al tono muscular, referidas a las fibras intrafusales. Estas motoneuronas espinales, con su nervio eferente, llegan a hacer contacto con el músculo esquelético y ejecutan el movimiento deseado. Un resumen casi de lo que hemos visto, ¿sí? Dice, ganglios basales, encargados de qué? Del control motor involuntario. ¿Son qué cosas? Son masas, son grupos, son agrupamientos de neuronas que están ubicados a ambos lados del hemisferio en forma simétrica. ¿Qué cosas en cada uno de ellos? Dice, el globo pálido transmite información desde el putamen y el caudado hacia el tálamo. ¿Qué hace el putamen? Es el encargado de los movimientos voluntarios de precisión. Desempeña un importante papel en el condicionamiento operante. En la última clase creo que íbamos a hablar de condicionamientos clásicos y el operante. El núcleo amigdalino, la sustancia negra, ¿sí? Es un microregulador del cuerpo estriado a través de su neurotransmisor dopamina. El núcleo amigdalino
Tiene conexión con el sistema límbico, emociones, conductas, comportamientos. El cuerpo estriado, ¿sí? Regula la conducta instintiva, el tono muscular, el carácter, la conducta sexual, recibe impulsos del tálamo y tiene influencia sobre nuestras emociones. El núcleo caudado, otro componente de los núcleos basales o ganglios, ¿sí? Participa en la modulación indirecta del movimiento. Le va indicando al lóbulo frontal que algo no está yendo bien en la ejecución del movimiento y por lo tanto este movimiento debe ser corregido. ¿Qué hacen los núcleos basales? Ayudan a regular el movimiento, ya lo dijimos, involucrados en el aprendizaje de habilidades motoras. Dice habilidades motoras, no dice habilidades intelectuales, ¿sí? Habilidades motoras, manuales, ¿sí? Ayuda a preparar el cuerpo previo a un movimiento particular de las extremidades. ¿Por qué? Porque tiene el control del tono, de la posición, ¿sí? Entonces, estos núcleos basales preparan al cuerpo previamente al movimiento que tú quieres realizar, ¿sí? Mediante el control de los movimientos axiales, se tiene control de la parte axial de nuestro organismo, la cintura escapular, la cintura pelviana, ¿sí? Y posición de las partes proximales de nuestras extremidades. Por lo tanto, con esto ayuda a mantener una postura adecuada, permite un tono muscular adecuado, le da la base para realizar el movimiento voluntario. ¿Qué harías si tú programas un movimiento voluntario caminar cuando no tienes un tono de tu cintura escapular y tu cintura pelviana? No podrías caminar. ¿Quién te preparó eso? Los núcleos basales. ¿A través de qué? De que tu cuerpo mantenga una postura adecuada y esos músculos de sostén para el movimiento que tú has programado tengan un tono correcto, un tono adecuado. Dice funciones, ejecución de patrones de actividad. Se va por el circuito de puta. Por ejemplo, la escritura y la letra del alfabeto, cortar papel, poner clavos con martillo, eso está programado de ahí en los núcleos basales, ¿sí? Si hay lesión la persona, si se lesionan estos ganglios basales y tú eres experto en cortar papel, ¿sí? Se lesionaron, tienes que aprender de nuevo. Si es que se recuperan esas estructuras, si no ya no la vas a poder ejecutar porque ahí está el sustrato material para que se vuelva a reorganizar. Dice, si hay lesión, la persona, digamos que sea un carpintero que es experto en poner clavos con martillo sobre este trastorno, ya no lo va a poder hacer. Dice, si se ha lesionado estos ganglios basales, ¿sí? La persona tiene que no lo va a poder realizar como lo hacía y tiene que aprender de nuevo a clavar clavos o tiene que aprender de nuevo a escribir. Otra actividad que hace, dice, modifica la cronología y gradúa la intensidad de los movimientos. Modifica la secuencia, cómo se va a ir dando los movimientos uno tras otro. ¿Cuál es la secuencia? El paso 1, el 2, el 3, no se pasa del 1 al 5 y regresa al 2. ¿Sí? Él es el que dice esto primero, segundo, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Y gradúa la intensidad de los movimientos. No puedes realizar movimientos bruscos, por ejemplo, para agarrar una taza, ¿sí? Una copa de vidrio. ¿Sí? Tú te das cuenta, tú empiezas a fragmentar esos movimientos, te vas a dar cuenta que hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 y un paso 4. Y no solamente se contenta con darle la cronología, o sea, la secuencia, sino en graduar la intensidad, la fuerza de tus movimientos. Porque si actúas torpemente, ese vaso lo puedes tirar al suelo. ¿Eh? Entonces, cuando el cerebro va a realizar un movimiento, modifica con rapidez y amplitud de estos movimientos. O sea, no es que la corteza manda y se ejecuta, no. Eso se va perfeccionando. Entonces se van dando cuenta que al inicio no me sale bien, pero a medida que voy entrenando, esa manualidad me va a salir mejor. ¿Sí? Porque se va guardando en la memoria de los ganglios basales los movimientos automáticos, esa secuencia de movimientos. Entonces, funciona la sustancia negra, ¿sí? Las vías de la dopamina, desde la sustancia negra hasta el núcleo caudado y el putamen. La vía del ácido gamma aminobutírico, o sea, neurotransmisores en los ganglios basales, la vía de la dopamina.
¿Cuál es su camino? Desde la sustancia negra al núcleo caudado y al putamen. Del neurotransmisor el GABA, desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido y la sustancia negra. El otro neurotransmisor, la vía de la acetilcolina, desde la corteza cerebral hasta el núcleo caudado y el putamen. Y dice las múltiples vías generales procedentes del tronco encefálico que segregan noradrenalina, serotonina y encefalina. Ahí están los neurotransmisores que van a actuar sobre esta, ¿sí? Noradrenalina, serotonina, ¿sí? Encefalina. Los neurotransmisores, ¿sí? Que pueden ser excitatorios o inhibitorios. Todos estos aminas, esto es por su composición química. Aminas, aminoácidos, péptidos y otros, óxido nítrico, adenosina. Si hablamos de aminas, porque aquí se abriría otro abanico y aquí otro, ¿sí? Y aquí otro, hablamos solamente de las aminas biogénicas, ahí están la acetilcolina y las monoaminas. Dentro de las monoaminas está incluida la serotonina y las catecolaminas. Y dentro del grupo de las catecolaminas está la dopamina, noradrenalina y la adrenalina. Funciones de cada una de estas. La dopamina, ¿dónde está? En la sustancia negra, núcleo caudado y putamen. ¿Cuál es su función? Inhibitoria. El neurotransmisor llamado gamma-aminobutírico, ¿dónde está? En el núcleo caudado, en el putamen y el globo pálido. ¿Cuál es su función? Inhibitoria. La acetilcolina, ¿de dónde está descendiendo? ¿Sí? De la corteza, núcleo caudado y putamen. Función excitatoria. La noradrenalina, serotonina y encefalina están aquí en el tronco encefálico. ¿Hacia dónde? Hacia los núcleos de la base. ¿Qué función tiene? Inhibitoria. Y el glutamato de los ganglios basales, que tiene función excitadora. Las lesiones de estas estructuras, ¿en qué se traducen? Las lesiones del globo pálido, movimientos de una mano, un brazo, el cuello o la cara. Son de origen espontáneo y muchas veces continuos. Las lesiones del subtálamo son movimientos de agitación súbitos de toda una extremidad, que se llama hemibalismo. Lesiones pequeñas múltiples en el putamen. ¿Cómo se manifiesta? En movimiento de lanzamiento de las manos, la cara y otras partes del cuerpo. Esa se denomina la corea. Y lesiones de la sustancia negra. ¿Por qué se caracteriza? Por rigidez de las extremidades, asinesia, o sea, disminución de la motilidad. Tú le dices camina y empieza a caminar lentamente. Alcanza, me parece, un robot que va descomponiendo los movimientos. Y el temblor, ¿sí? Es un temblor de reposo. Cuando el señor está parado, vemos que sus dedos tienen un temblor, sus labios tienen un temblor, las lenguas tienen un temblor. Pero ese temblor desaparece cuando él empieza a ejecutar un movimiento. Cosa contraria sucede con el temblor por daño del cerebelo, ¿sí? Cuando hay temblor del cerebelo, cuando está en reposo no hay temblor. Pero cuando le dices ejecuta un movimiento o alcánzame esa taza o aquella estructura, cuando él empieza a ejecutar el movimiento, ¿sí? Empieza a ponerse de manifiesto el temblor. O sea, contrario. Uno, en el Parkinson, ¿sí? Un temblor de reposo. En el daño del cerebelo existe un temblor, pero que se desencadena por el movimiento. No hace ningún movimiento, no hay temblores. Función cognoscitiva, interviene en la aprehensión de ciertas cosas. Entonces, vemos, función de los ganglios basales. En el control cognoscitivo, tú ves un león, no te quedas parado ahí, ¿no es cierto? Escapas. Ahí quien está interviene en tus ganglios basales. Dice, en el control cognoscitivo de secuencia de patrones motores para lograr los objetivos conscientes. Ves un león y escapas, te escondes, ¿sí? Conocimiento se refiere a los procesos de pensamiento del encéfalo que usan las señales sensitivas, viste león, que llegan al cerebro. Esa presencia de león se asocia con la información que tú tienes en tu cerebro, que ya está almacenada en tu memoria. ¿Sí? Sabes que te va a causar daño.
Si tú nunca has visto un león y lo ves, no te va a causar pánico. ¿Eh? La mayoría de nuestras acciones se dan como consecuencia de los pensamientos. La mayoría de nuestras acciones se dan como resultado de los pensamientos, de las experiencias que ya tú tienes almacenadas. Fenómeno de control cognitivo de la actividad motora. Para ello es importante el núcleo caudado. Ese circuito del caudado, dice, se extiende por todos los lóbulos del cerebro. Dijimos, recibe información de toda la corteza, por lo que recibe una gran proporción de sus conexiones de entrada desde las áreas de asociación de la corteza que lo cubren. Del caudado van al globo pálido, luego a los núcleos talámicos de relevo, ventro anterior y ventro lateral, vuelven a la corteza, de donde vinieron, la corteza prefrontal, premotora y motora suplementaria de corteza. Casi ninguna vuelve a la zona motora primaria. Entonces, casi ya para terminar, los ganglios basales están relacionados con la programación de movimiento, sino también con el procesamiento de las emociones y funciones cognitivas. Resumen, ganglios basales, movimiento, emociones, funciones cognitivas, conducta, aprendizaje, emociones, negligencia espacial. ¿Qué significa este término? Dice, estudios relacionan al putamen y en menores posibilidades al núcleo caudado en la negligencia espacial, con lesiones de los ganglios basales del lado derecho. Dice, ambos están conectados de forma directa con el giro temporal superior que tiene un papel central en la negligencia espacial. A este señor que tiene daño en estos núcleos, los ganglios basales, ¿sí?, se le dice dibuja un reloj. Y fíjese, dibujó el reloj. Pero aquí hay torpeza espacial, negligencia espacial. Fíjate los números, cómo los ha puesto. Uno normal hubiera puesto aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, y aquí el 6, y aquí el 7, y aquí el 8, aquí el 9, el 10, y el 11, y el 12, ¿no es cierto? Pero este señor no. Hace, por tener este daño en los ganglios basales, ¿sí?, presenta este dibujo mal hecho. ¿Sí? O la otra manifestación, este señor, ¿sí?, ignora la mitad de su cuerpo. Lo ignora, no se afeita, no lo baña, no lo ducha, ¿sí? Para él no existe esa parte de ese mi cuerpo. Con este joven se afeita, pero se afeita un lado nada más. Este lado para él no existe. No lo reconoce como de él, no lo reconoce propio. Pues decía, ¿no? No lo afeita, no lo lava, no le va a dar mantenimientos. Abandona esa parte del cuerpo. En una palabra diría, no lo considera parte de él. Listo, jóvenes. Eso es todo lo que quería informarles sobre los núcleos de la base.